Thank you so much, Dr. Greg. Our next speaker is, I suspect, very familiar to many of you here in Argentina. Professor Mario Silar teaches at the Faculty of Philosophy and Letters at the University of Navarra in Spain. His subject today is Christianity's Contribution to Limited Government and Institutions. Dr. Silar. Bueno, es un honor y agradezco la invitación y la presencia, y no me voy a extender demasiado en agradecimientos porque estamos un poco cortos de tiempo, así que directamente paso a la lectura de mi ponencia. En esta presentación me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el cristianismo, la noción de gobierno limitado y el contexto institucional de la vida social. El economista Peter Bidke, de la George Mason University, afirma que se puede observar a lo largo de la historia la presencia de dos proclividades o dos tendencias presentes en la humanidad. La tendencia o propensión a negociar, trocar e intercambiar, to troc, to barter and exchange, en palabras de Adam Smith, o la tendencia al saqueo, el pillaje y el abuso, to rape, pillage and plunder, según enseña Thomas Hobbes. ¿Qué tendencia se impondrá? Es una función que dependerá, en un primer nivel, del marco cultural de una comunidad, como bien lo ha destacado en la ponencia anterior el Dr. Sam Gregg. Y me gustaría agregar un segundo nivel, subsidiario, pero no menos relevante, el de las instituciones políticas, jurídicas y económicas que articulan la vida social de esa comunidad. Obviamente se podría objetar el peligro que conlleva una interpretación tan simplista de estas dos tendencias. Todos nosotros, en particular en Argentina, podemos conocer que en la vida social se presenta una amalgama de grises en las relaciones entre estas dos tendencias. Todos conocemos lo que en español de Argentina se dice auténticos negociados, donde una de las partes saquea de facto a la otra. Pero en todo caso, lo que me interesa destacar hoy es que la tendencia al saqueo, el pillaje y el abuso se presenta de un modo multiforme. En efecto, el saqueo, el pillaje y el abuso no comparecen únicamente allí donde podemos imaginar que reina el caos, la violencia y la anarquía. Saqueo, pillaje y abuso, como me enseñaron en los claustros de mi universidad, multipliciter dicitur, se dice de muchas maneras. Como ya sabemos, los ciudadanos no tienen el monopolio, los ciudadanos como agentes individuales, no tienen el monopolio en este abuso o saqueo. Lamentablemente, cuando un gobierno no es limitado, cuando un gobierno no está excedido en sus funciones, poco a poco tendremos esta deriva hacia una extralimitación en funciones que implicará algún tipo de pillaje, saqueo o abuso. Por lo tanto, voy a tratar de ser muy breve y simplemente señalar dos tesis. La primera tesis que deseo indicar es que el cristianismo ofrece las bases conceptuales para fortalecer la importancia de la noción de gobierno limitado. Casi lo único que nos queda en la actualidad para contrarrestar esta tendencia al progresivo avance de los gobiernos sobre la vida social de las personas es la idea de gobierno limitado. Por decirlo con un eufemismo, no hay duda que los gobiernos contemporáneos tienden a una especie de exuberancia gubernamental. Y todo lo que sea limitar el poder puede parecer una especie de propuesta un poco humilde, pero creo que es poco más lo que nos queda en esta lucha de ideas. Siguiendo el teólogo Martin Ronheimer y también a las ideas que muchos de ustedes conocerán de Ratzinger en el año 2004 en su famoso diálogo con Jürgen Habermas, considero que el cristianismo es la condición necesaria para que un gobierno limitado pueda existir, en el sentido de gobierno limitado comprendido como un constitucionalismo liberal en el sentido clásico. Es el cristianismo el que ofrece las bases tanto filosóficas como teológicas, y podríamos estirar un poco más el análisis hacia las sociológicas, para la existencia de la idea de gobierno limitado. La segunda tesis que quiero exponer y defender es que en contextos hiperregulados, en contextos donde la acción del gobierno es invasiva respecto de la legítima esfera de las acciones individuales, personales, de los grupos intermedios que viven en la sociedad, decía, en esos contextos hiperinstitucionalizados se termina generando, al menos como consecuencia no intentada, es decir, al menos independientemente de la buena o mala intención del agente gubernamental,
escenarios sociales donde se disparará exponencialmente la tendencia al abuso, el saqueo y el pillaje, sea de los ciudadanos entre sí o sea de los actores políticos por sobre la ciudadanía. Paradójicamente, estos escenarios terminan potenciando, aunque se proclamen afirmaciones de corte de preocupación por la sociedad, por el bien común y demás, escenarios en los cuales se termina disparando la acción sistemáticamente egoísta y autorreferencial de los ciudadanos que viven en esa comunidad. Finalmente, a modo de conclusión, después de estas dos tesis, señalaré en qué medida el gobierno limitado va íncitamente unido a las instituciones que articulan una economía de mercado, en la que se respeta el legítimo ámbito de la libertad, necesario para el desarrollo de la vida económica de una sociedad. En la libertad para comerciar, algo que parece bastante básico, ¿no? En la libertad para comerciar se juega mucho más que esa libertad para comerciar. Defender la libertad económica no exige asumir una compartimentalización de la vida social, como si el mercado libre fuera un compartimento estanco, totalmente desvinculado del marco cultural y de las bases morales que inspiran la vida social, sino, por el contrario, una comprensión más adecuada de los complejos marcos interrelacionales que las condiciones de vida contemporánea han permitido experimentar al ser humano. Cada uno de nosotros actualmente es un vector en el cual confluyen multitud de roles, niveles de identidad, relaciones y demás. Cada uno de nosotros sabemos que la complejidad de relaciones que ha permitido la vida contemporánea supone un desafío en oportunidades, en tensiones, que cada vez hace más difícil a una organización, sea del tipo que sea, pretenda generar un orden en ese grupo humano, en esa sociedad, que sea meramente jerárquico y verticalista. Comenzaré entonces por la primera tesis, la que me refería a la importancia de la cosmovisión cristiana para la defensa de la noción de gobierno limitado. Gobierno limitado, ¿qué significa? Significa básicamente que la autoridad del Estado y el rango o gama de responsabilidades del gobierno están confinados a un número de tareas limitado. Estas tareas principalmente consisten en garantizar el Estado de Derecho, esto es, un orden jurídico que asegure y garantiza los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos, especialmente la vida, la integridad física, la propiedad, así como el mantenimiento de la seguridad interna y eventualmente defensa contra enemigos exteriores. Un gobierno limitado también puede proveer, aquí entramos en un margen más prudencial, las infraestructuras públicas y los servicios que no pueden ser provistos o suministrados por la sociedad civil. Un gobierno limitado presupone una nítida distinción entre el Estado y la sociedad, concebida como sociedad civil, y entre las correspondientes tareas y funciones. El gobierno limitado solo es posible en un Estado que es al mismo tiempo mínimo y fuerte o robusto. Mínimo y robusto. Debe ser mínimo en el sentido de que no asuma funciones que pueden ser satisfechas y cubiertas por la sociedad civil, y que tampoco se atribuya paternalísticamente la tarea de ser la fuente de todos los bienes y de todo el bienestar humano. El Estado mínimo es de este modo un Estado que se ve impedido por el mismo marco constitucional de esa comunidad para expandirse más allá de ciertos límites y que por lo tanto pueda convertirse en una amenaza para la libertad de los ciudadanos que viven bajo esa Constitución. Este tipo de Estado asume en serio lo que significa el principio de subsidiariedad, considerando ilegítimo asumir las responsabilidades reservadas a los individuos, la familia, asociaciones civiles, iniciativa privada empresarial, iniciativas privadas de otro tipo, como organizaciones no gubernamentales, instituciones caritativas, etcétera, que pueblan la vida social contemporánea. Al mismo tiempo, sin embargo, este Estado, decía, debe ser fuerte, en el sentido de que aplica la ley de un modo imparcial, sin cometer acepción de personas ni otorgar privilegios de clase o de cercanía a los actores políticos. Es descorazonador volver a Argentina y encontrarme cada vez con anécdotas más escandalosas de lo que implica aquí, a veces los acuerdos gubernamentales para resolver conflictos sociales. Imponer las mismas reglas para todos no tiene que ser algo que solo se quede en la escuela, en los clubes, o lo que uno trata de usar como muletilla en algunas ocasiones, sino que es el norte que debería guiar a la comunidad política en un marco justamente de gobierno limitado. Este tipo de gobierno deja a la sociedad civil la libertad y la capacidad para desarrollar todo tipo de iniciativas emprendedoras y caritativas con o sin fines de lucro, con el fin de satisfacer las necesidades específicas de grupos particulares o individuos. Todo ello es el mejor marco para que actúe la comunidad en la consecución del bien común. Ahora bien, soy consciente de que proponer un Estado que sea al mismo tiempo pequeño y limitado, pero fuerte y vigoroso, es proponer algo que puede parecer una quimera, un unicornio, ¿no? Como se decía aquí. En cierta medida puede parecerlo, en parte porque en efecto
a lo largo de la historia, la existencia de un Estado de este tipo ha sido y es una rarísima avis en la historia de la humanidad, efectivamente. Y esto no debemos olvidarlo. La existencia de un gobierno limitado no es algo que ha surgido fácilmente en la historia de la humanidad. La condición que ha permitido que hablemos de poder estatal limitado reside en que el hombre ha sido capaz de no atribuirle una función religiosa y redentora, incluso en un sentido secular, al poder estatal. Y es solo el marco del contexto cultural cristiano el que ha logrado encontrar y desarrollar esta idea y esta realidad. Al mismo tiempo, el Estado deja a la religión su representación institucional y su autoridad en un marco de libertad, lo que permite a ésta permanecer como una contraparte del poder del Estado, impidiendo de este modo que el poder estatal se convierta en algo omniabarcante y omnipresente. Esto implica que el Estado no se entienda a sí mismo como la fuente última de los criterios morales o la última razón para la justificación de la justicia y del derecho. De este modo, para que pueda aflorar la idea de gobierno limitado, debe existir un tipo de separación o dualismo entre la política y la religión, así como entre la ley positiva y los criterios morales últimos, lo cual fue agudamente señalado por importantes intelectuales ya durante mucho tiempo en la historia, pero especialmente durante los últimos años. Afirmar que el Estado no es la totalidad de la vida humana ni social, afirma Ratzinger en los tempranos 80, le quita un peso al hombre político y le abre el camino de una política racional. La supresión del totalitarismo estatal ha desmitificado al Estado, liberado al hombre y a la política, decía desde la década del 80. Qué lejos parece a veces que ha quedado, ¿no? Es solamente el Estado no sacro, no intrínsecamente religioso y que no se postula como el garante de la verdad última y promesa de redención, el que es capaz de acoger las características de un gobierno limitado. En el contexto hispano, los prestigiosos investigadores Francisco Bertelloni, de aquí de Argentina, o un teólogo catalán, Josep Ignasi Sarandjana, han hecho un espléndido trabajo en rastrear los inicios de la laicidad en el pensamiento alto medieval, al hilo del ingreso de los textos éticos y políticos de Aristóteles y la interpretación que hace de ellos la escolástica. Los trabajos de Alejandro Chafuena, de quien me honra su presencia aquí, han permitido extender esta línea de investigación hacia la segunda escolástica, los salmanticenses y en concreto a temas vinculados con las instituciones económicas y jurídicas. Ha sido un largo camino cuyo rastreo histórico y su impacto en el pensamiento jurídico occidental se puede rastrear en obras como las de Brian Tierney, Harold Berman, Russell Hittinger, entre otros. Lamentablemente, autores que todavía no suelen aparecer en las bibliografías de estudios filosóficos y teológicos contemporáneos. A modo de conclusión, entonces, de esta primera tesis, en palabras de Ratzinger, de nuevo de la década del 80, el primer servicio que presta la fe cristiana a la política es, pues, liberar al hombre de la irracionalidad de los mitos políticos, que constituyen el verdadero peligro de nuestro tiempo. Ser sobrios y realizar lo que es posible, en vez de exigir con ardor lo imposible, ha sido siempre cosa difícil. La voz de la razón nunca suena tan fuerte como el grito irracional. Sin embargo, creo que hay sobrados argumentos para entender que la utopía no es una opción. Nunca lo ha sido ni lo será. Aunque donde estoy viviendo actualmente, en Europa, que está encerrada en varios callejones sin salidas de la vida social, parece querer volver a coquetear nuevamente con la utopía. Al hilo de coquetear con la utopía se vuelven a ver viejos fantasmas de buscar enemigos, chivos expiatorios, como estamos viendo actualmente que esto empieza a suceder en Francia. Respecto entonces de la segunda tesis, quería desarrollar la idea de que en contextos de fuerte injerencia gubernamental en la vida social, lejos de lograrse una mejor coordinación y cooperación social, se termina generando un escenario que alienta las conductas irresponsables, lo cual potencia nuevamente actitudes que llevan al hombre al saqueo, el pillaje y los abusos. Esto se realiza en distintos grados y niveles, pero cuando es la injerencia gubernamental la que dispara estas tendencias, el problema tiende a ser endémico y sistemático. Las instituciones, concebidas como las reglas de juego que articulan nuestra vida social, jalonan nuestra existencia. La institucionalización permite la fluidez de las interacciones sociales, lo cual potencia las ventajas que se siguen de la división del trabajo, de los intercambios, de la innovación. Es evidente que la anomia, la desinstitucionalización, son un grave mal moral para la vida social. Todos conocemos personas que, en palabras del sociólogo Ulrich Beck, viven biografías o relatos vitales en la cuerda floja, sin conexión, sin presente, sin pasado, sin futuro. Sin embargo, la comprensión del yo personal como una esfera totalmente desvinculada de relaciones y de tradición y de proyección al futuro
Como ya afirmaba Ratzinger en ese espléndido texto Verdad y Libertad, no hace al hombre vivir como si fuera Dios o una divinidad, aunque creyera vivir así porque no se encuentra vinculado a nada, sino que, como agudamente destacó, más que asemejarse a una divinidad cuando el hombre actúa de ese modo totalmente desvinculado, en realidad a lo que se asemeja es a un ídolo. Cito: «Ciertamente es la imagen de lo que la tradición cristiana llamará el demonio, el antidios, porque contiene exactamente la antítesis radical del verdadero Dios. El verdadero Dios es, por su propia naturaleza, enteramente un ser para, el Padre, un ser a partir de, el Hijo, y un ser con, el Espíritu Santo. El hombre, por su parte, es precisamente imagen de Dios en la medida en que el a partir de, el con y el para constituyen el patrón antropológico fundamental. Cada vez que existe una tentativa de liberarnos de este patrón, no estamos en el camino hacia la divinidad, sino hacia la deshumanización, hacia la destrucción del ser mediante la destrucción de la verdad». Fin de la cita. Pero el peligro de la desinstitucionalización individualista es solo un modo de padecer este drama. Contextos hiperinstitucionalizados, aquí voy al otro extremo, también esclerosan la auténtica vida social, generando un escenario algo más sutil, pero igualmente destructor, que, en palabras de un profesor de la Universidad de Navarra, Alejandro Vigo, denomina individualismo delegatorio. El individualismo delegatorio surge allí donde el ser humano se encuentra tan mediado por reglas, normas, usos, formalidades, que termina desvaneciéndose el rostro del prójimo. El individualismo delegatorio, por el que delegamos o depositamos en alguna instancia administrativa la necesidad de resolver los conflictos intersubjetivos con los que nos topamos en el día a día, suele ser difícil de percibir. En parte porque es un modo cómodo de pensar. Comparecen aquí agudos elementos psicológicos y sociológicos que los estudios recientes señalan sobre sesgos y disonancias cognitivas. Por simplificar, cuando ante el sufrimiento del prójimo uno se escandaliza y dice algo del tipo «qué horror, alguien tendría que hacer algo», se sigue un curso de valoración bastante cómodo. Al tiempo que nada en concreto cambia en uno, yo simplemente digo «qué horror, alguien tiene que hacer algo», mi psiquis logra neutralizar la disonancia que genera ver a una persona sufriendo junto a mí. Y creo que de algún modo ya estoy haciendo algo por el solo pensar que deseo que alguien haga algo. Esto hace sentir que uno es una persona preocupada por el prójimo porque empatiza con su sufrimiento mientras se desea o se aprueba que exista una entidad gubernamental que intente resolver estos escenarios tan dramáticos que pueblan nuestra vida social. Si se hurga un poco más en la persona que razona así, empieza a aparecer la punta del iceberg o del iceberg, como se dice en España. Suelen estas personas decir, alguien tiene que hacer algo porque para eso pago impuestos. En estas expresiones, como decía, se empieza a ver con mayor claridad la verdadera máscara de este individualismo delegatorio, que afecta particularmente a países donde años de estados de bienestar cada vez más extendido han terminado por desalentar la responsabilidad y las iniciativas personales y locales, mucho más cercanas siempre a la resolución de problemas. El individualismo delegatorio es, en rigor, un epifenómeno de una especie de forma de colectivismo cultural, muy presente en las sociedades modernas y lamentablemente criterio legitimador de marcos institucionales que terminan siendo invasivos respecto de la legítima esfera de autonomía personal y comunitaria de los agentes que integran la sociedad. El individualismo delegatorio tiene un fuerte componente disgregador de la sociedad porque termina alentando la presencia de individuos sistemáticamente egoístas, creyendo que no lo son, desatentos del prójimo, y todo ello, como decía, en la convicción de creer que tienen una gran preocupación por el prójimo, porque votan y apoyan medidas que amplíen derechos para los más necesitados. Sentado el problema de este modo, podemos ver que la imposibilidad de cambiar está servido, ¿no? Porque no hay nada que cambiar si yo creo que con solo desear que se apoyen a los más débiles, estoy logrando que se ayuden a los más débiles. Proclamas de corte colectivista o sustancialistas de la sociedad, del tipo «la sociedad debe ayudar a X» o «el Estado no debe dejar a X en la calle», suena triste, pero suelen comparecer detrás de ellos una forma mental perezosa respecto del papel que debe jugar la responsabilidad personal en la ayuda al prójimo y en la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. Pero lo que es más grave para la coordinación social es que el excesivo marco regulatorio de la acción destruye particularmente las fibras más sensibles de la mejora y el cambio social vinculados a la creatividad, el espíritu emprendedor, el impulso innovador, los legítimos caminos de la vida que cada ser humano quiere emprender y que anida, creo yo, gracias a lecturas de personas aquí presentes, en todos los seres humanos.
Como bien dijo el Dr. Gregg, más seres humanos en la Tierra no son más bocas que alimentar, no son más entes pasivos, sino que son más mentes creativas, más personas capaces de cambiar el mundo, más inteligencia. En un marco social donde las reglas de juego, las instituciones, lejos de contribuir a disminuir la incertidumbre, terminan potenciándola, agregando a la incertidumbre inherente a todo proyecto vital que busca una acción en el futuro, decía, en un marco en el cual las reglas de juego agregan más incertidumbre a la natural incertidumbre respecto de que no sé qué va a pasar mañana, no sé qué reglas van a arreglar mi vida mañana, es una incertidumbre mayor, se terminan generando escenarios de exuberancia irracional. Empieza a ser irracional actuar de modo racional. Si las reglas son arbitrarias, seguir reglas arbitrarias termina siendo irracional. Por lo tanto, empieza a ser racional no seguir las reglas irracionales. Y eso genera, aunque no se percibe inmediatamente, toda una serie de dramas de descoordinación social que desde la distancia se ve bastante con mayor claridad y con mayor dolor. Esto también genera visiones cortoplacistas, encontrar amigos que la muletilla es estoy esperando las próximas elecciones, estoy esperando a siempre cosas a 3, 4, 6 meses vista. Y al mismo tiempo toda clase de pensamiento Alicia, se diría en España, ¿no? de wishful thinking, de esperar que venga algo o alguien y que cambie toda esta situación en un plis-plas, y que eso paradójicamente también genera escenarios de riesgo moral. Como yo espero que alguien venga a solucionar esto, me permito incluso apretar el acelerador e ir más a fondo respecto de las acciones irresponsables que estoy cometiendo. Entonces, finalmente, creo que ya estamos en condiciones de intuir en qué medida la ausencia de límites al poder estatal termina generando la deriva hacia una hiperregularización o hiperlegalización de la vida social. Si se desconfía de que la libertad humana puede generar escenarios de órdenes emergentes que surjan de la misma colaboración de las personas que viven en esa sociedad y que pueden mejorar la calidad de vida de esas personas, decía, si se desconfía de eso y si uno tiene responsabilidad de gobierno, tarde o temprano se terminará tomando la vía del apoyo a la mayor injerencia tecnocrática o de un planificador en la articulación de la vida social. Repito, si yo no creo que la sociedad puede generar mecanismos de autorregulación emergentes, si solo tengo una visión caricaturesca de que eso es la mano invisible oligofrénica que de repente genera orden de la nada, si tengo una visión tan simplista y tan pobre de lo que es la riqueza de la interacción social de los seres humanos en la Tierra, va a ser natural y normal que piense que solo puedo ordenar como ordeno, no sé, un establo con vacas, ¿no? Con una injerencia mía directa e intrusiva. Esto es un drama, por ejemplo, en la actual vida universitaria europea, ¿no? A todos nos sobran experiencias respecto del poder paralizador y narcotizante al mismo tiempo que ejerce el excesivo formalismo en la interacción humana. Decían, mi ámbito es el de las universidades y independientemente del ámbito ideológico en el que uno encuentre, desde la izquierda a la derecha, atraviesa todo el ámbito, todo el arco ideológico de la vida universitaria, un común hastío ante la necesidad de completar formularios para obtener subsidios, sean de nivel comunitario europeo, sea de nivel nacional en los estados europeos, o sea de nivel de administraciones locales, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que genera hastío esa excesiva pérdida de energía en la formalización, uno está más tiempo llenando formularios para conseguir dinero para investigar que investigando, se dispara una especie de supervivencia del más apto a ver quién consigue alguna especie de subsidio que le permita continuar con su investigación a costa de otros y demás. Entonces, al mismo tiempo se dispara una especie de egoísmo sistemático en quienes están buscando esos subsidios, ¿no? Había señalado Sam Gregg que las visiones sentimentalistas, de fuerte componente irracionalista de Dios, suponen un gran peligro para la cultura contemporánea. Al mismo tiempo creo que se produce un fenómeno de transferencia psíquica, ¿no?, de este sentimentalismo, ya que el ciudadano también suele profesar un profundo sentimentalismo, incluso a veces un fideísmo, hacia las instituciones políticas gubernamentales. Parece observarse aquí lo que agudamente intuyó también Ratzinger al afirmar que cuando el hombre se aleja de Dios, ya no es Dios quien le persigue, sino los ídolos. Es frecuente escuchar los peligros de la adoración del mercado. He nacido escuchando esos peligros, pero realmente creo que sufrí otros peligros en mi niñez y adolescencia. Aunque en rigor detrás de esta afirmación además suele comparecer una comprensión incorrecta de lo que en verdad es el mercado, y se lo concibe, como adelanté antes, como un lugar que es sinónimo de lucha donde gana el más fuerte, en un contexto de ley de la selva, donde los agentes liberan su egoísmo hedonista desenfrenado. Sin embargo, existe un peligro silencioso mucho más extendido y corrosivo. Se trata de una adoración menos denunciada,
pero genuinamente mucho más peligrosa, al menos en mi opinión. La adoración del Estado o la estatolatría, muy extendida actualmente entre creyentes y no creyentes. Donde no hay una medida que limite el poder del Estado, el paternalismo, sea este duro o grotesco o suave y sutil, aparecerá. Ambos son igualmente ofensivos de la dignidad de los seres humanos y tarde o temprano invade la vida social allí donde no hay un control de lo que es el poder del Estado. Limitar el poder no significa que aquellos ámbitos a los que el poder no llega quedarán sujetos al descontrol, a la descoordinación y al desorden. De nuevo, sobran investigaciones recientes, y destaco la del premio Nobel Elinor Ostrom, fallecida en 2012, premio Nobel en 2009, que dedicó toda su vida a mostrar la multitud de arreglos institucionales que surgen emergentemente entre personas, seres de a pie, que son capaces de organizar lugares comunes, ¿no? Todas sus tesis es sobre el gobierno de los comunes, ¿no? No necesariamente aquello que no es de nadie termina siendo destruido si quienes no ejercen la titularidad directa de eso logran generar reglas de acuerdo comunitarias y demás, ¿no? No necesariamente la presencia del poder político en la administración de estos comunales o de estos bienes comunales son la solución. Al contrario, su rastreo histórico y económico muestra que muchas veces han generado más desorden que lo que son los acuerdos institucionales de estos actores sociales actuando de común acuerdo espontáneamente, pero generando orden social, ¿no? Lamentablemente, esta idea de órdenes emergentes o espontáneos todavía es casi desconocida para muchos científicos sociales interesados en el magisterio social de la Iglesia. A pesar de ser bien vistas las cosas, creo yo, la base conceptual para dar mayor solidez a lo que significa el principio de subsidiariedad tan querido en el magisterio social, ¿no? Es decir, algo muy básico, y no sé por qué no nos llevamos esto a las últimas consecuencias, ¿no? Que es la capacidad de los agentes de autoorganizarse y coordinar su acción, generando patrones de orden que supera lo que cada uno de ellos por sí solo podría haber concebido o planeado. Cualesquiera sean las ventajas que una cultura pueda tener, y qué duda cabe de la potencia y fortaleza de la cultura cristiana, con su noción de Dios como logos, como bien ha destacado el Dr. Gregg, ellas, creo, no arraigarán en una sociedad que posea malas instituciones que disuadan a los seres humanos de su deseo por actuar de modo libre y responsable. El mercado, bien entendido, es decir, no como una cosa física o un poder impersonal que rige los destinos de los seres humanos sobre la tierra, sino, como magistralmente señala Benedicto XVI en Caritas in Veritate, el mercado es la institución económica que permite el encuentro entre las personas, allí donde hay confianza recíproca y generalizada. El mercado es donde los seres humanos, fin de la cita, el mercado es donde los seres humanos pueden desplegar sus talentos, sus iniciativas, sus proyectos, en última instancia, lo que es piedra de toque del padre Sirico, de Entrepreneurial Vocation, la vocación empresarial. Si se generan instituciones que alienten la libertad, pero debilitan la responsabilidad, que no disciplinan las conductas, no nos debemos extrañar que el sistema social se desarticule y colapse. Obviamente esto no implica que no debe existir una red de protección en los casos donde la mala fortuna comparece o donde las condiciones iniciales de agencia, de acción humana, suponen enormes limitaciones para el despliegue de los bienes humanos. Pero un marco institucional en el que las funciones de la administración terminen siendo idénticas a las de un padre de familia es una condena para la vida social plena de esa comunidad. El orden social, al igual que el orden moral, es un orden de órdenes, complejo, y todo intento de organización piramidal y vertical de la sociedad es profundamente peligroso y profundamente indigno para lo que es la comprensión de los seres humanos como agentes morales. O casualidad, Elinor Ostrom, la misma que hablaba de órdenes emergentes, la otra idea central de su pensamiento es el policentrismo, la atención a acuerdos institucionales que suponen múltiples centros de tomas de decisiones, ¿no? De nuevo, chino básico todavía en algunas sociedades. Russell Hittinger ha dicho que el siglo XX, un scholar de la línea tomista, ha dicho, que el siglo XX fue una dolorosa, cita, el siglo XX fue una dolorosa escuela en la que todos, incluida la Iglesia, hemos tenido que aprender a desmitificar el Estado, el poder estatal. Fin de la cita. En contextos de crisis como el actual, donde las disonancias cognitivas hacen más tentador que nunca apoyar el anhelo simplista, irresponsable y egoísta de que con más poder, con más control y con más regulación se resolverán los complejos problemas de las sociedades extensas contemporáneas, esta desmitificación del poder estatal es un aprendizaje tan urgente como impostergable. Sin duda se trata del desafío de nuestra hora. La Iglesia ha aprendido que en la libertad religiosa se juega mucho más que la libertad religiosa. Se juega la posibilidad de una vida humana orientada libremente conforme a los dictados de la recta razón, de la recta conciencia.
Había dicho antes que algo aparentemente humilde, simple y sencillo, como es la libertad para comerciar, también se jugaba mucho más que esa libertad para comerciar o esa libertad económica. Se juega la posibilidad de vivir una vida auténticamente humana, articular las bases morales, culturales e institucionales de la libertad económica en una sociedad. Es una empresa que permitirá el despliegue de bienes humanos de un modo que al día de hoy todavía quizás no ha aparecido. Creo que este es un desafío de quienes estudian el pensamiento social de la Iglesia y por eso agradezco al Acton Institute el ver tan profundamente la conexión entre estas dos libertades. Simplemente entonces cerrar con esta última idea, ¿no? Sin la libertad religiosa es mucho más que simplemente defender la libertad religiosa. La libertad económica es mucho más que defender simplemente la libertad económica. Hasta tanto el magisterio social de la Iglesia no haga un estudio más profundo de lo que implica la libertad económica en los contextos de las sociedades emergentes contemporáneas, va a tener poco que decir a sociedades que son cada vez más complejas y donde la injerencia gubernamental está dejando de ser allá lejos y hace tiempo una posibilidad de solución a los problemas de la sociedad. Muchas gracias.